Bien, queridos hermanos que están con nosotros este día jueves en este programa Dando Razón de Nuestra Fe. Este día de hoy queremos hacer un paréntesis del tema que estábamos desarrollando, Historia de la Salvación, para motivar el tema del año, que es la oración, teniendo como referencia el Padre Nuestro. El sábado pasado, nuestra diócesis lanzó el plan de este año 2024, año también de preparación al jubileo de la diócesis, y estuvimos reunidos, sacerdotes, hermanas religiosas y todos nuestros laicos, líderes de cada una de las parroquias. Y ahí pues conocimos ya todo lo que será el proyecto, plan de este año, los temas en los que nos vamos a involucrar, que quedaron bien claros, con mucho entusiasmo, todo el pueblo de Dios dispuesto a trabajarlo. Y es una bendición para nuestra diócesis. Hay mucho entusiasmo. Y quiero pues felicitar a todos los padres, a las hermanas religiosas, a los laicos, todo el empeño que van poniendo para seguir adelante en este proyecto evangelizador que tenemos. Así que hoy el tema que había preparado para esa asamblea y que por razón de tiempo no pude desarrollar, lo quiero hacer en esta mañana, pero quiero iniciar con esa oración hermosa que Jesús enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, y es sobre eso que voy a hablar en esta mañana. Esa oración que nosotros repetimos con tanta frecuencia que a veces lo hacemos de manera automática, ni siquiera necesitamos pensar en ella para hacerla de manera correcta a nivel de lo que es, pero no siempre vamos meditando, reflexionando sobre el contenido de esta oración. Entonces les invito a cada uno de ustedes en esta mañana a que la hagamos juntos. Yo desde acá, desde Radio Enriquillo, y ustedes desde su casa. Vamos a hacer despacio esta bonita oración, la más completa, porque nos la ha enseñado Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Esa fue la respuesta de Jesús cuando sus discípulos le preguntaron que le enseñara a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le respondió de esa manera, le enseñó esa oración. Podríamos nosotros entonces preguntarnos, y son preguntas de todos los tiempos, ¿qué quiere decir orar? ¿Cómo orar? ¿Y para qué orar? Estas preguntas que las tenía el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús siguen teniendo actualidad hoy. A menudo uno escucha decir, yo no sé rezar, me cuesta rezar. Antes rezaba Ave Marías y Padre Nuestros, pero ahora no sé cómo hacerlo. Todo eso nos da a entender que orar es una tarea y que necesita dedicación. Es decir, que nosotros nos apliquemos para crear hábito de oración, tenemos que ser constantes. Lo fue ayer, hasta el punto de que, ya ven, los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a rezar, y con mayor motivo lo es hoy. Lucas es el evangelista de la oración y ve a Jesús como el gran orante en permanente diálogo con el Padre. Lucas entonces nos muestra de manera muy clara, conmovedora, la actitud de Jesús frente a la oración, que
permanentemente sale al encuentro con su Padre. En los momentos importantes de su vida, nos muestra a Jesús que se retira a algún lugar solitario para orar a su Padre. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña que la oración es el medio más eficaz de nosotros estar unidos al Padre. Porque como hijos nos toca aprender del Padre y hacer su voluntad. Jesús ora en su bautismo, en el desierto, antes de la elección de los 12, en la transfiguración, antes de la multiplicación de los panes, en la noche de la traición, aquella oración en el Getsemaní que la conocemos todos, y nos pide a todos que oremos para vencer las tentaciones. Entonces, comenzaba diciendo cómo rezar. Entonces, los apóstoles sabían, por supuesto, las oraciones de los piadosos judíos, que en determinadas horas del día se apartaban para orar, pero tenían que darse unas fórmulas. Además, necesitaban una oración que los caracterizara como discípulos y comunidad de Jesús. También nosotros hemos aprendido muchas fórmulas de oración que repetimos mecánicamente cientos de veces. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿es eso rezar? O bien, nos pasamos el día pidiéndole cosas a Dios, pero ¿acaso Él ya no sabe lo que necesitamos? Entonces, todos esos son puntos importantes que a la hora de nosotros revisar nuestra manera de oración tenemos que tomar en cuenta, porque de verdad podemos mejorar nuestra manera de orar. El Padre Nuestro no solo es una oración digna de ser puesta en nuestros labios, sino que también nos da los criterios para que cualquier oración sea auténtica. Eso es lo importante del Padre Nuestro, que nos dice cómo debemos orar y qué cosas son importantes a la hora de nosotros dirigirnos al Padre. Lo primero es Padre. Así invocamos al Señor. Es hermoso comenzar así, Padre. No es un título honorífico ni majestuoso, es la invocación confiada del Hijo. El Evangelio nos la presenta en arameo el Abba, que según los traductores significaría papito, como muchos niños llaman a su papá. Jesús era enemigo de los grandes títulos, por eso no nos hizo decir ilustrísimo Señor, o excelentísimo, o eminentísimo Señor. No, nada de eso. Esos títulos están fuera de lugar en la comunidad cristiana y tampoco caben en la relación con Dios. A Dios se le llama Padre. Los judíos ya antes de Jesús lo llamaban así, aunque con menos frecuencia. Para los judíos, Dios era sobre todo Padre del pueblo hebreo, Padre de una raza a la que había salvado de la esclavitud. Así lo experimentó el pueblo cuando salió de Egipto. Dios había llamado a ese pueblo desde el desierto, lo había guiado y protegido, y se había comprometido con él en la alianza de amor y fidelidad. Jesús, por su parte, más bien entiende como hijos de Dios a los pequeños y a los pobres, a los sinceros y a los humildes de corazón. No se nace hijo de Dios por pertenecer a una raza o a un color determinado, sino por tener un corazón de niño. Eso es lo que nos hace hijo. Por tanto, Dios es Padre de todos, pero más que ser Padre, se hace Padre en la medida en que crea en nosotros un corazón nuevo. El Hijo, el que recibe su palabra y la acepta humilde y confiadamente. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, se nos dice que debemos nacer de nuevo. Entonces, ese nacimiento a la vida nueva que nos ofrece el Señor
es la que nos hace de verdad hijos suyos, para con toda propiedad nosotros poder llamarle Padre. Como dice el inicio del Evangelio de Juan, hizo hijos suyos a los que recibieron a Jesús como luz y palabra de vida. El Hijo por excelencia es Jesús, porque cumplió toda la voluntad del Padre con un amor extremo. Y en la medida en que nosotros nos identificamos con Cristo y vivimos su vida, su misma vida, en la medida en que cumplimos su palabra y practicamos su evangelio, nos hacemos también hijos de Dios. Decimos entonces, Padre, con confianza, sin miedo, serenamente. Y en esa palabra lo decimos y expresamos todo. Mateo subraya la idea de que este Padre es nuestro y que está en los cielos. Con ello insiste en el sentido comunitario de toda oración, que nunca puede excluir a los hermanos. Al mismo tiempo, nos recuerda que Dios está por encima y más allá de todo cálculo y especulación humana. Está en el cielo. Es decir, si bien es cierto que se ha encarnado y ha compartido su vida con nosotros, pero nosotros hay una distancia. Dios es el Padre de todo, el dueño de todo. Su lugar está arriba, allí de donde viene la luz. Por tanto, antes de rezar debemos tomar conciencia de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Sí, eso indica sabernos criaturas y saber que Él es el Creador. Somos hombres, hijos suyos y hermanos en la misma fe. Él es el todo, lo absoluto en nuestra vida. Esto entonces exige purificar muchas veces nuestras actitudes, purificarnos de nuestras actitudes, dejar a un lado la vanidad, el orgullo, la prepotencia, el clasismo. Todo eso pues nos estropea una buena oración. Y entonces debemos sacar la oración desde el fondo de nosotros mismos. Sí, no ir a pedir y a pedir cosas, sino propiciar el encuentro nuestro con Dios para escuchar a ese Padre de amor y de misericordia y estar con Él, para contemplarlo en silencio. Es algo que a veces se olvida. A veces rezamos como el cliente, como el dueño de la tienda que le pide cosas y está esperando que le dé lo que le está pidiendo. La oración tiene que trascender eso. Rezar es sentir la alegría de estar con Dios, palpando su compañía en la calidez de los hermanos. Algo así como cuando estamos a la sombra de una nube. Sí, no hay nada que decir. Basta sentir la frescura de la sombra, contemplar. De eso se trata cuando nosotros nos vamos a solas a orar con nuestro Dios. Vamos a hacer una primera pausa para seguir desarrollando este tema. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hables, Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios.
Señor, enséñanos ahora a abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos. Bien, seguimos desarrollando el tema de la oración partiendo del Padre Nuestro. Hablábamos del Padre que es nuestro. Es muy significativo porque nuestra oración, aunque debemos hacerla personal, pero los objetivos que queremos alcanzar en la oración tienen que ser comunitarios. Somos una familia, somos hijos de Dios, somos hermanos. No podemos decirle al Señor Padre mío, Señor mío, solo pensando que es nuestro, es de todos. Todo lo bueno que el Señor me da a mí, yo debo desearlo también para mis hermanos. Vamos a esa segunda expresión entonces del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Los hebreos, por su respeto al nombre de Dios, como prescribe el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, cuando querían referirse a Dios, solían usar la palabra Adonai, mi Señor. No pronunciaban el tetragrama, el Yavet que el Señor reveló a Moisés, porque el nombre de Dios es santo y ellos tenían ese gran respeto. Lo llamaban como el fuerte, o en este caso el santo. Dios es la santidad por excelencia. No tanto en un sentido moral, lo que es obvio naturalmente, porque Él es el autor de la gracia, sino en cuanto tiene una vida propia, particular y superior. Hace más bien a la grandeza, hacia la excelencia, la excelsitud de Dios. La santidad es esa forma propia e inaccesible que Dios tiene de vivir. Dios es santo, o sea, es lo totalmente distinto del hombre y de las criaturas, sobrepasando nuestro modo de pensar, sentir y actuar, como nos revela las Sagradas Escrituras. En varias ocasiones dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, es decir, el pensamiento de Dios, los planes de Dios superan nuestros planes. Porque Él es santo, es un misterio para el hombre, pues siempre está un poco más allá de nuestra imaginación. Pues dice Juan, nadie ha visto a Dios jamás, solo el Hijo y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Es decir, frente a Dios estamos siempre ante el misterio. No lo podemos comprender todo, no podemos explicarlo todo. Dios nos sobrepasa. Dios no cabe en nuestra razón. No puede ser una fórmula física o matemática que nosotros podemos desmenuzar y explicar. Siempre nos va a quedar, vamos a estar frente al misterio, como lo canta el Salmo 139. Por lo tanto, la expresión santificado sea tu nombre significa más o menos ese manifestarse a nosotros, ese Dios que se manifiesta, que se muestra como nuestro Dios. No te quedes oculto, pues queremos verte y conocerte tal cual eres. La aclamación nuestra, sin desfigurar, con fantasía e imaginación, es decir, lo que es. Entonces, que su nombre sea santo, que nosotros no lo pongamos a nuestra medida. Dios es más que como nosotros lo podemos imaginar. En este sentido, Jesús ha santificado el nombre de Dios porque nos ha revelado su verdadero rostro, sin desfigurarlo ni prostituirlo, como hacemos a menudo
Nosotros cuando proyectamos en Dios nuestros propios esquemas, a veces entendemos a Dios desde nuestras posibilidades de entender, incluso desde nuestros egoísmos, y desfiguramos la imagen de Dios. Entonces, a eso se refiere también santificar el nombre de Dios. Que Dios no está hecho a nuestra medida, Dios nos sobrepasa. Por eso, el creyente se obliga a santificar el nombre de Dios, reconociéndolo como lo que es: Padre, Señor, vida, amor y salvación. En la plegaria del Padre Nuestro, el cristiano, por una parte, pide a Dios que se manifieste con su amor y salvación. Así lo pedimos. Y por otra, lo alaba, lo reconoce como Señor, le agradece y se compromete a vivir en fidelidad con Él. Santificar su nombre es manifestar entonces el deseo de vivir en esa santidad con su mismo espíritu que obra en nosotros el cambio de corazón, que hace posible la transformación interior en nosotros, comunicándonos su amor, comunicándonos su gracia. Vemos pues que esta expresión hebrea, poco familiar tal vez, un tanto difícil para nosotros, está cargada de un significado muy hondo y amplio. Sí, como hijos, nosotros buscamos ante que nada el amor del Padre y vivir en ese amor para ser dignos de su nombre. Y como hijos, tenemos la obligación de reconocer quién es, qué hace, cómo se manifiesta. Por eso, la comunidad cristiana tiene la misión en el mundo de santificar el nombre de Dios, o sea, de dar a conocer a todos el verdadero rostro de Dios. Dios de amor, de paz, de misericordia, de justicia, de salvación. En eso consiste en santificar el nombre de Dios, que yo lo dé a conocer tal como es, como ese Dios de amor, de misericordia, de justicia, de salvación. Un Dios encarnado en la historia y que ha plantado su tienda en medio de nosotros. No olvidemos entonces que Jesús es el que realmente nos enseña a santificar el nombre de ese Dios que es Padre, porque nos lo revela tal como es. No desfigura su rostro de misericordia, de compasión, de amor, de ternura. Jesús lo revela tal como es. Entonces, eso significa santificar el nombre de Dios. Por eso cuando la iglesia nos pide no tomar el nombre de Dios en vano, es que a veces nosotros tomamos a Dios y lo rebajamos a nuestras medidas. Y a veces hasta nos gloriamos y predicamos cosas que son nuestras y se las aplicamos a Dios. Cuando hacemos eso, nosotros estamos faltando a ese cuarto mandamiento. Dios me dijo esto y cosas, y que a veces usamos el nombre de Dios para atribuírnoslo a nosotros, para justificar nuestras propias cosas. Entonces, no va por ahí el santificar el nombre de Dios. Santificando el nombre de Dios, no se olviden, guardamos ese mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Ese mandamiento tan importante. La otra expresión es venga tu reino. Esto es muy importante. El reino de Dios no es un lugar geográfico o cosa parecida, sino que es el mismo Dios en cuanto reina o vive manifestándose en medio de los hombres. Como agrega Mateo, esta es la voluntad de Dios, que toda la humanidad se haga partícipe de su reino. El gran proyecto que Jesús vino a revelarnos es el reino de Dios, que Dios reine en medio de nosotros. Por eso Él nos enseñó los valores propios de ese reino, que nosotros asumiéndolo podemos ya comenzar a vivir en ese reino, aquí, la tierra, y claro, la plenitud naturalmente está en el cielo, pero ya desde ya, cuando nosotros ponemos en práctica los valores del reino, comenzamos a experimentar los frutos de ese proyecto nuevo
salvífico que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesús. Cuando Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, en Juan 4:34, el cielo y la tierra se tocaron y el reino se hizo realidad en el mundo. Cristo es el hombre que se vació de su egoísmo para llenarse del amor de Dios. Y cuando se da eso, entonces estamos de verdad viviendo ese reino. Como Jesús, el creyente comienza su oración pidiendo no algo para sí, sino poniéndose al servicio del reino de Dios. De eso se trata, ponerse al servicio del reino de Dios. En efecto, orar es aprender a olvidarse de uno mismo para entregarse a un proyecto de salvación universal. Por eso decíamos que es muy importante que esa oración que Jesús nos ha enseñado comienza invocando al Padre, pero en plural, en nosotros. Padre nuestro, es decir, que no es mío solo. Una oración que libera de todo egoísmo y que procura la salvación universal. Antes que pedir para uno mismo, nos ofrecemos por todos, porque la oración es ofrenda y culto a la vez. Rezar es decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y esa voluntad de Dios siempre está orientada al bien de los hermanos. Dios solamente no quiere salvarte a ti solo cuando hay tanta gente. Eso tenemos siempre que tenerlo presente. Dios nos quiere salvar a todos, incluso a nuestros enemigos, a las personas que nos hacen daño, que nos trituran, que nos pisan. Dios quiere salvarlo a ellos también. Entonces, cuando rezamos, tenemos que tener presente eso. Que quizás yo me le estoy quejando a Dios de un hermano que me está ofendiendo. Por eso, lo que mejor podemos hacer cuando vamos a la oración y vamos heridos, angustiados porque alguien nos ha hecho daño, quizá ha hablado mal de uno, quizá ha cometido una injusticia contra uno, contra un familiar, lo mejor que podemos decirle, Señor, haz tu justicia, hazme justicia tú, porque esa persona que me ha hecho daño es tu hijo. Y como yo le pido a aquel cosas buenas, no le puedo pedir que haga daño a aquel que es su hijo y que yo estoy experimentando quizás como alguien que me está haciendo daño. Ven entonces, ¿por qué tenemos que liberarnos de todo egoísmo cuando vamos a rezar? Por eso yo, cuando presido a veces exequias y esto, digo, a la asamblea que está ahí, estamos aquí orando y la oración es el momento más bonito de la vida del hombre, porque si es una oración sincera, está despojada de todo egoísmo. Y estamos pidiendo para el difunto, para todo, lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor? La salvación. Entonces, la oración nuestra debe siempre pedir la salvación para todos, porque eso es lo que le pedimos al Señor. Y yo no puedo pedirle al Señor que me salve a mí o a mi grupito y que deje a los otros sin salvación. Eso es muy humano, por eso no es cristiano. Entonces la oración nos despoja de todo eso. Y la oración del Padre Nuestro nos orienta ahí, porque comenzamos diciendo Padre Nuestro y después todas las peticiones no son para beneficio personal, sino tienen esa proyección de lo que significa la salvación universal. Esta oración entonces nos obliga a dejar nuestros esquemas a un lado. Esas oraciones y esos pensamientos a veces calculados, en lo que no se nos olvidan detalle alguno que se relacione con nuestra comodidad personal, pero donde suele estar ausente el reino de Dios, su justicia y el amor a los hermanos. A veces los detalles personales, acuérdate de mi hijo, de mi hija, mira tal proyecto, mira tal cosa, mira que me duele acá, que siento esto. Entonces todo en función de uno mismo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros pedimos para que haya justicia, para que haya amor, para que haya paz, para que los seres humanos nos entendamos, para que el pan nuestro de cada día lo tengan todos nuestros hermanos, para que no haya odio, para que el Señor bendiga a todos, incluso los que nos hacen daño? Ven, entonces, la oración es algo muy serio, queridos hermanos. La oración cristiana es una oración también que muestra nuestra pobreza frente a Dios
Señor, aquí me tienes con todo lo que soy y todo lo que tengo. Eso es importante, es un aspecto también muy importante de la oración. Pero vamos a hacer una pausa para continuar. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Bien, decíamos, queridos hermanos, que la oración cristiana es una oración pobre y que la actitud siempre debe ser esta: Señor, aquí estoy, aquí me tienes con todo lo que tengo, con todo lo que soy, bendíceme. Estoy a tu disposición, quiero llenarme de ti, de tu amor y de tu justicia. Quiero ser útil a mis hermanos, quiero dar y darme. En esa línea siempre debemos orar. Miren, queridos hermanos, es importante cuando nosotros vamos a orar frente al sagrario, a sola en nuestra casa, cuando hacemos conciencia de ese Dios que nos ama, sentimos la necesidad de comunicarnos con Él. Entendamos que lo más importante es estar ahí frente al Señor. Y esto lo digo por tantas personas que seguramente al Padre y a mí mismo tantas veces me dicen, ay, es que yo no sé rezar, porque hay gente que ora tan bonito, que dice palabras tan bonitas. Hay personas que hablan bonito, que es un don humano que el Señor le ha dado. Hay personas que tienen sentimientos muy bonitos y que tienen ese carisma de orar. Por eso son excepciones dentro del conjunto. Y si solamente la oración válida fuera la que ellos hacen, ¿nosotros qué? Entonces, no nos olvidemos de esa oración de David, el Salmo Miserere 50. Es decir, tú lo que quieres es un corazón humillado y tú no lo desprecias. Es decir, a veces uno va y se le planta al Señor ahí, se sienta con Él, se arrodilla ante Él. Y aunque no digas palabras, ya está ahí. Y ya va el hecho de tener la fe y la confianza de llegar a la casa del Padre y hacer conciencia de que Él te puede dar lo que tú quieres, Él te puede dar la luz, Él te puede levantar. Ya esa es la mejor oración. Tú mismo que te ofrece a eso. A veces nos dejamos distraer pensando cosas muy lejos de la realidad. El Señor te quiere tal y como está. A veces la mente está ahí, el cuerpo está ahí y la mente está por otro lado. El Señor te quiere ahí, mente y cuerpo juntos. Y no salga de ti mismo. A veces comenzamos a pedirle al Señor en ese ideal de lo que no somos, que quiero ser. Ofrécele al Señor tu miseria, no tu pero que no soy santo. Señor, hazme santo. Está ahí. Ofrécele al Señor tu miseria para que desde ahí Él haga el trabajo y te vaya llevando. El Señor te acepta como tú eres.
Abandónate simplemente en sus manos. Y tú verás que va a salir consolado, porque la Biblia no lo enseña así. Ustedes saben muy bien lo que nos están escuchando, porque yo sé que ustedes son lectores de la Biblia y nos siguen permanentemente. Aquella oración hermosa del fariseo y el publicano, que el fariseo fue a decir todo lo bueno que hacía. Yo voy a la misa, yo cumplo todo, yo el sábado, yo doy limosna, todas estas cosas, todos los detalles que están escritos en la ley lo hacía perfectamente y va a orar al Señor, a decirle eso, porque si el Señor lo sabe todo, tengo que saber que ni siquiera eso tengo yo que decírselo. Las cosas buenas que yo hago no las tengo que ir a decir al Señor porque las sabe. Están ahí. Tengo que irle a dar gracias por las cosas buenas que he hecho, que no son mías, que es porque Él guía y ilumina, porque Él es la fuente del bien. De lo que sí debo de estar muy consciente y que debo ir siempre es de aquellas cosas malas que hago y las buenas que dejo de hacer. Que el Señor también lo sabe. Y esas son las que hay que enmendar, esas son las que hay que cambiar. Como lo hizo el publicano, que se quedó atrás en la iglesia, en el lugar de culto, y solamente se golpeaba el pecho diciendo, ten misericordia de mí que soy un pobre pecador. Es decir, con la conciencia de que el Señor sabía todo lo malo que había hecho. Y fue a entregarle esa miseria al Señor, a entregarse al Señor, decía, abandonado en Él, a ver qué puede hacer. Y dice el Evangelio que éste salió justificado, es decir, el Señor acogió su oración, lo llenó porque se vació de sí mismo, y entonces el Señor lo llenó de su gracia, de su amor, lo llenó de luz, de ánimo, a tal punto que este hombre se levantó y comenzó una vida nueva. Aquel salió igualito, porque fue a buscar aplauso de Dios, que el Señor diga, perfecto, lo hiciste muy bien, qué bueno, tú mereces la salvación, a ti no te la puedo es tuya. Es decir, tú eres un pequeño Dios. Entonces, ya hemos dicho que la mejor actitud de nosotros cuando vamos a orar es situarnos en lo que somos, criaturas, ante ese Dios creador, providente de todo. Así, queridos hermanos, que me queda otra parte del Padre Nuestro, pero yo sé que Asdrúbal ya no me va a permitir seguir más, porque ya tiene el reloj en la mano. Entonces lo vamos a dejar ahí, y el próximo jueves, si Dios quiere, vamos a completar este comentario al Padre Nuestro, que fue el tema que quedé en deuda el sábado pasado, que no lo traté en el lanzamiento de nuestro plan de pastoral, porque queríamos también aprovechar la mañana, ya en ese intercambio entre las comisiones, ya articulando todo este bonito programa que tenemos preparado para este año, que con la gracia de Dios, la disponibilidad de cada uno de ustedes, queremos realizar para el bien de nuestra diócesis, para el fortalecimiento espiritual, que es la línea básica que estamos siguiendo en este año, la articulación pastoral de todas nuestras estructuras y también que podamos en este año crecer en el conocimiento de la verdad. Por eso la otra línea fundamental de este año es la formación, para que se cumpla lo que nosotros tenemos como eslogan en este programa, que todos los cristianos católicos podamos dar razón de nuestra fe. Pues que el Señor permita que se cumplan todas estas metas y objetivos que nos hemos trazado en este año. Que así sea. Padre nuestro, tú que estás en los
que aman la verdad. Haz que el reino